Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero me apasionan las grandes construcciones. Por eso quiero recorrer todo el país buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro. Para que ustedes, junto a mí, entendamos cómo en nuestro país se está haciendo ingeniería de nivel mundial. Cruzar el canal de Chacao en menos de 3 minutos, en vez de los 30 que demora hoy, es un cambio radical para quienes lo hacen cotidianamente. Pero detrás de eso hay una de las obras viales más complejas de Latinoamérica. Un puente colgante de más de 2.7 kilómetros de longitud, en una zona donde la intensidad de los vientos, mareas y sismos es extrema, exigiendo soluciones innovadoras e ingeniería de vanguardia a nivel mundial. Hoy viajamos hasta Chiloé para mostrarles cómo se está construyendo este megaproyecto, el Puente Chacao. Un sueño liderado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, que promete conectar de manera permanente y eficiente a la Isla Grande con el continente, impulsando el desarrollo económico y social de la región. Y yo a todo mi equipo chileno siempre se lo digo, estamos en boca de todos, en el mundo de la ingeniería es un puente sobradamente conocido y yo creo que es una oportunidad magnífica para Chile y los trabajadores de aquí se tienen que sentir muy orgullosos de estar trabajando acá. Sin duda el puente Chacao desde el punto de vista de la ingeniería es un desafío tremendo. Una vez que el puente esté terminado va a ser un hito a nivel internacional. One of the most challenging points is the basic scheme of this cable suspension bridge. In most of cases, the cable suspension bridge have 2 pylons, but Chacao project has 3 pylons. 3 pylons of cable suspension bridge has very challenging during the construction stage. Also, the other challenging point in the construction of the concrete structure in the middle of the channel. The 2 concrete pylon is located very close to coast, or the other one is in Chiloé Island. But biggest the concrete pylon, we should construct it in the middle of the Chacao Channel. Estamos orgullosos como equipo de estar acá trabajando y haciendo algo que va a ser muy importante para el país y debería ser un orgullo de la ingeniería chilena. El puente es asimétrico, la pila central no está necesariamente en el medio del canal. Todo eso son más dificultades, por lo tanto el mundo está mirando cómo se construye este puente acá en Chile. Estoy ahora en el ferry que nos lleva desde Pargua, Puerto Montt, hasta Chacao en la isla de Chiloé. Estuvimos del orden de 15-20 minutos esperando a que partiera el ferry y ahora estamos haciendo este viaje que dura 30-35 minutos. Esta es la forma tradicional que todos conocemos de llegar a Chiloé, pero eso está por cambiar. Y atrás mío está el futuro. En este capítulo acompáñenme a ver cómo se diseñó y cómo se construye hoy en día el Puente Chacao, una de las obras más ambiciosas que se ha construido en Chile, un verdadero megaproyecto. El puente colgante más largo de Latinoamérica, con 3 grandes torres, con alturas de hasta 200 metros, en una zona expuesta a grandes riesgos climáticos y geológicos. ¿Cómo se diseña este proyecto? ¿Y por qué un puente colgante es la mejor solución para Chacao? La respuesta está en exhaustivos estudios de terreno, sofisticados modelos computacionales y la participación de los especialistas más experimentados del mundo, trabajando en conjunto para superar cada desafío. Nos encontramos en la obra de construcción del Puente Chacao, obra que administra la Dirección de Vialidad. Este contrato tiene una particularidad que es diseño y construcción. Es un contrato que tiene una data de años bastante importante, ¿cierto? Tenemos que pensar que esta obra, ¿cierto?, nació a través de concesiones y por lo tanto en los años 2000, cuando se desarrolló a través de la Dirección General de Concesiones, se pudieron desarrollar una serie de actividades que se conocen en la ingeniería como ingenierías básicas. Desde esos años pudimos recopilar antecedentes que nutrieron finalmente al diseño de esta infraestructura. Si bien hoy día nos encontramos en la fase de construcción, tenemos que pensar que la fase de diseño, ¿cierto?, consideró varios años producto de que
con toda la información histórica que teníamos de ingenierías básicas, este contrato también consideró la realización de más ingenierías básicas para poder complementar con las históricas que ya veníamos desde la fase de concesión. Estas ingenierías básicas consisten principalmente en conocer algunos aspectos importantes que van a nutrir el diseño, por ejemplo, aspectos geotécnicos, aspectos geológicos, aspectos de mareas, lo que es cierto la topografía y la batimetría en particular del canal de Chacao, y otro aspecto muy importante tiene que ver con el viento. Tenemos que pensar que para un puente colgante, cuando ya está en operación, una de las principales solicitaciones que afectan la estructura es el viento, y por lo tanto tenemos que tener cuidado con respecto a qué va a suceder con el viento en esta estructura. Por lo anterior, este tipo de estructuras consideran, por ejemplo, de que en la fase de ingenierías básicas tú ejecutes una maqueta. En este caso, para el puente Chacao fue una maqueta de 1:250 que se somete a lo que se conoce como un túnel de viento. Con ese túnel de viento nos aseguramos finalmente que la estructura después, cuando esté en operación, pueda resistir finalmente las solicitaciones de viento que van a suceder aquí en el canal de Chacao. Uno podría cruzar un cuerpo de agua con un túnel submarino, con un túnel inmerso que se llama, ¿no es cierto?, que son estos prefabricados de hormigón que se depositan en el lecho, en este caso del canal, o con un puente. Y luego hay varios tipos de puentes, ¿no es cierto? Hay puentes atirantados, puentes colgantes, etc. Aquí, de todas las alternativas posibles para cruzar este cuerpo de agua, se cogió un puente colgante. ¿Por qué esa es la mejor alternativa para el canal de Chacao? En los años 90, el Ministerio de Obras Públicas empieza a desarrollar estudios de prefactibilidad. Se analizaron distintas alternativas. Se analizaron puentes y distintas tipologías de puentes. Se analizó también la factibilidad de poder hacer un túnel. Pero respecto del túnel, el canal tiene una característica particular respecto de su batimetría. El punto más profundo del canal son aproximadamente 120 metros respecto del nivel medio del mar. Entonces un túnel implicaba, cierto, tener que hacer una estructura muy profunda y con unos accesos y unas pendientes para que estén dentro de normativa, que significaba salir con los accesos muy distantes finalmente de esta zona. O sea, te quedaba un túnel muy largo al final. Te quedaba finalmente un túnel muy largo. De ese estudio de prefactibilidad se llegó finalmente a la conclusión de que la mejor estructura para conectar el continente con la isla era un puente. Y dentro de los puentes también se analizaron distintas alternativas, y ahí finalmente lo que aplica es el tema de la longitud. Tenemos que pensar que estamos emplazados en el punto del canal más angosto, y también tenemos la particularidad que en el canal del Chacao nos encontramos con un macizo prácticamente en el medio del canal que se conoce como la roca remolino. Ahora, ¿qué virtud tiene ese punto en particular? Es que nosotros podemos emplazar un apoyo, en este caso del puente, y por lo tanto acortar las longitudes. Nosotros estamos en el lado norte, la topografía del fondo marino acá baja drásticamente hasta llegar a 120 metros. Después remonta, donde está la roca remolino, y ahí la profundidad del mar es 5 o 10 metros, una cosa así. Claro, incluso cuando tenemos marea baja, es factible poder ver la roca remolino que está ahí en la zona. Y luego baja nuevamente. Luego, claro, hay una bajada nuevamente para remontar finalmente en el sector del lado sur. Claro, entonces, dadas las longitudes que teníamos entre las riberas del canal y las longitudes parciales entre la ribera y la roca remolino, finalmente se determinó que la mejor forma era pasar a través de un puente, y en particular a través de un puente colgante. Tenemos que pensar que de esta tipología de puentes colgantes, que se conocen como puentes colgantes multivanos, tenemos pocas estructuras modernas. En China tenemos un par de ejemplos de este tipo de estructura, pero la particularidad de los puentes chinos es que los vanos principales son simétricos. Si bien son de grandes longitudes, tienen la misma dimensión. Es decir, el espacio que hay entre las torres es simétrico. Es el mismo. En este caso, la característica que lo hace especial es que entre la torre norte y la torre central la distancia es distinta a la que hay entre la torre central y la torre sur. Entonces, esa simetría finalmente hace que el puente Chacao sea único a nivel internacional. Para planificar una obra de esta magnitud es fundamental conocer las condiciones del terreno y así diseñar fundaciones profundas y robustas, capaces de resistir las condiciones extremas de este lugar. Desde el punto de vista de las corrientes, tenemos que pensar que en algunos periodos del día la corriente del Chacao es vaciante, es decir, va en sentido desde el oriente hacia el poniente, y en otros casos, cierto, está llenante cuando va desde el poniente hacia el oriente. Entonces, las velocidades finalmente de corriente aquí son bastante importantes. Estamos hablando de varios nudos, 16 nudos aproximadamente las velocidades máximas de corriente, y eso también te limita lo que es la construcción.
tenemos que pensar que tenemos que acceder vía embarcación hacia la pila central y por lo tanto tenemos limitaciones cuando las velocidades de corriente son muy elevadas. Además tiene esta subida y bajada de marea que genera un riesgo de erosión y de socavación del subsuelo marino donde se fundan los pilares. ¿Cómo lidian con ese riesgo? Tenemos que pensar que todos estos cursos de agua, ¿cierto?, que están afecto en este caso a mareas, ¿cierto?, muy probablemente esa agua te genere socavación o erosión en el fondo, en este caso, del canal. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos paramos a una orilla de mar? Cuando viene una ola, la arena, como está suelta en el contorno de nuestros pies, ¿cierto?, se erosiona toda esa zona y uno tiene la sensación, ¿cierto?, como que va a caer o se va a desestabilizar. Eso mismo le puede pasar a esta estructura. Entonces, finalmente, se hace un estudio aquí de erosión y de socavación que se suma también a todas las variables que impactan finalmente el diseño. Entonces, finalmente, las fundaciones de este puente están calculadas teniendo en consideración ese fenómeno. Ya, acá la fundación estamos hablando de 60 metros, 90 metros. Claro, estamos hablando de fundaciones que nosotros en Chile conocemos como fundaciones profundas, es decir, que no están a nivel superficial, sino que están bien, en este caso, entre comillas, enterradas. Tenemos que pensar, por ejemplo, que la pila norte tiene fundaciones de 90 metros aproximadamente y la pila central 60 metros aproximadamente. Entonces, finalmente, como yo te comentaba, la erosión se considera como un factor dentro del diseño y finalmente las fundaciones se diseñan para que durante toda la vida útil, que en este caso el puente es de 100 años, no tengamos ningún problema con la erosión. Y con respecto a los vientos, hay un ejemplo bien icónico, bien emblemático, que es el puente de Tacoma en Estados Unidos, hace creo que 80 años, que colapsó rápidamente después de construido precisamente por el viento. Acá los vientos probablemente van a ser incluso más extremos que los que ocurrieron en ese momento cuando colapsó ese puente. Lo primero es que el puente está diseñado para velocidades de viento importantes. Estamos hablando de 63 metros por segundo, ¿cierto?, sobre los 200 kilómetros por hora. Y para que finalmente una estructura colapse a esta velocidad de viento tiene que ser un viento muy permanente, o sea, una ráfaga a esa velocidad no pasa nada. Entonces, finalmente tú desde el diseño incorporas esta variable de la velocidad del viento y finalmente también lo que yo te comentaba respecto de esta maqueta que se somete al túnel de viento. Entonces, después del colapso del Tacoma Narrow se estableció que todo este tipo de estructuras colgantes o soportadas por cables, tú pudieras incorporar túneles de viento para finalmente someter maquetas a eso. Y de esa forma, finalmente te terminas asegurando que ante velocidades de viento que puedan suceder aquí, particularmente en la zona del Chacao, a la estructura como tal no le suceda nada. Tenemos que pensar desde el punto de vista sísmico que estamos cercanos, ¿cierto?, a la zona de Valdivia. Por lo tanto, estamos aproximadamente a unos 300 kilómetros del punto donde se midió el terremoto más grande a nivel mundial. Es una condición extrema, totalmente. Es una condición extrema. Tenemos que pensar también que cercano a esta zona está la falla de Liquiñe-Ofqui. Por lo tanto, también era un aspecto muy importante a estudiar. Y por eso también dentro de estas ingenierías básicas se estableció disponer en toda la inmediación del puente sismógrafos y acelerómetros. Tenemos al día de hoy 11 equipos instalados en todo el contorno que hasta el día de hoy van a estar operativos durante toda la fase de construcción y vamos a estar recibiendo información que permita, ¿cierto?, estar atentos con respecto a los eventos sísmicos. Desde el punto de vista también del viento, hemos instalado estaciones meteorológicas que nos permiten estar midiendo cuáles son las velocidades de viento para efectos de cumplir finalmente con las velocidades de viento de diseño. Igor, hemos conversado con ustedes en otros megaproyectos de túneles, de rajos, de relaves, donde lo que ustedes hacen es principalmente monitoreo geotécnico de estas obras. En el caso del puente Chacao, esta mega estructura que es icónica para la vialidad nacional y también internacional, ustedes se enfocan más en lo que es un monitoreo estructural. Cuéntanos de eso. Efectivamente, infraestructura de ese estilo tiene que ver con una estructura grande, mega estructura, que necesitan ver su estabilidad y ya ahí nos metimos también como en un edificio. Yo en el edificio no estoy monitoreando, gran edificio, un Costanera Center o cualquier otro edificio grande. Yo no estoy monitoreando la parte geotécnica, estoy midiendo la estructura. Entonces en esto tienen grandes pilotes, megapilotes, o en otros puentes tienen también pilotes de distintas bases, digamos, de puentes muy, muy grandes,
que en el caso de los ríos pueden socavar la estructura y ahí uno tiene que ver qué mido. O sea, mido la respuesta, y una forma de medir la respuesta es decir, mido deformación, mido inclinación, lo que sea, porque estoy midiendo la respuesta. Pero si yo además mido el modo vibracional de la estructura, significa toda estructura tiene un periodo elemental que está vibrando. Entonces, cuando yo socavo por un río o un mar que está corriendo de lado a lado y se empieza a socavar esta infraestructura, su base cambia ese periodo elemental y cambia el modo vibracional. Uno toma muchas vibraciones y dentro de todas las vibraciones uno hace un FFT, ¿no es cierto?, una transformada de Fourier, y determina un periodo elemental, por ejemplo 4. El valor es 4, y de pronto empieza a variar y va variando a 5 o bajando a 3, y empieza a cambiar, y uno sabe que estaba normal en periodo 4, pero cuando empieza a subir o bajar, significa que algo está ocurriendo en la infraestructura, no sé qué, y ahora los otros sensores empiezan a decir, mira, algo está pasando, pero ya lo vio la vibración, vio la condición previa, y los otros empezaron a ver la respuesta de lo que las vibraciones pudieron detectar. Sabemos la importancia de nuestra salud en condiciones desafiantes y como vamos a ir al Puente Chacao debemos estar súper preparados. Para eso estamos hoy día en el centro de Puerto Montt. Centro Médico del Trabajador es perfecto para los trabajadores, para la realización de sus exámenes preocupacionales que piden por seguridad en las distintas obras a lo largo de nuestro país, con agenda inmediata, cobertura nacional y tecnología avanzada. Me entregaron los resultados súper rápido y ya estamos listos para ir a grabar al Puente Chacao. Nosotros esta vez estaremos yendo al Puente Chacao, un megaproyecto impresionante desde muchos puntos de vista, y una de las cosas impresionantes es la altura de sus pilas. Eso implica que la gente va a tener que estar trabajando y nosotros también vamos a tener que subir hasta estas pilas muy altas, 170 metros, algo por ahí. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de los riesgos y de los exámenes para prevenir esos riesgos? Mira, o sea, lo clave aquí que tú estás hablando es el concepto de altura física, ya que es un riesgo que, si bien no está normado por el Ministerio de Salud, sí tenemos el acuerdo de homologación de las mutuales, de los organismos administradores de la ley, donde te menciona que tú para trabajar sobre 1.8 metros sobre el nivel del suelo, o sea, tú piensas que esa es la altura desde la cual, si tú te caes, puedes tener un golpe y tienes la energía cinética necesaria para generar una muerte. Ya, o sea, te subí arriba a un techo y ya está ahí. Un cuerpo andamio suficiente. ¿Ya? Entonces, entendiendo que ese es el riesgo, bajo eso no hay problema, ¿ya? Pero sobre eso, entonces, sí tienes que tomarte exámenes para descartar patologías. Por ejemplo, si tengo una arritmia maligna, un síndrome de Brugada, por ejemplo, donde el corazón late de manera errónea y no bombea sangre al cerebro, voy a tener un síncope, pérdida de conciencia, y si estoy a 70 metros sobre el nivel del suelo, evidentemente voy a morir. Una persona amputada de una mano, por ejemplo, no puede trabajar en altura física tampoco porque necesita la capacidad de presión de agarre de la cuerda de vía. Si se cae, necesita ambas extremidades bien. Y el tema del vértigo, porque también hay gente que a lo mejor está sana, pero se sube y siente un vértigo que no le permite estar ahí o trabajar. Es una muy buena pregunta, Matías, porque según este acuerdo de homologación no es necesario hacer una prueba de octavo par. Sin embargo, nosotros tenemos una batería que es altura física sobre los 10 metros, donde recomendamos como Centro de Salud Ocupacional que estos trabajadores se realicen este examen adicional. ¿Y qué es lo que es este examen de octavo par? Este examen de octavo par es una de las tantas formas que hay para evaluar el sistema vestibular, ya que es el sistema que tenemos para que nos da la propiocepción y que a veces falla, ese es el problema. Entonces, lo más frecuente es que una piedra tape uno de los 3 canales. ¿Y cómo se traduce eso? El mundo gira y pierdes sustentación, te caes finalmente, vomitas, es un cuadro bastante florido, súper desagradable. Y este examen lo pesquisa. Ya. Entonces, lo ideal es descartar esas patologías. Hay otras, síndrome de Meniere, hay muchas más que te dan problemas al oído medio que se traducen en vértigo, y una persona que va a exponerse a altura física no puede tener vértigo. La pila central se construye en medio del canal, en la roca Remolino. Por su particular geometría, además de las condiciones climáticas y logísticas, la construcción de esta pila es uno de los más grandes desafíos de este proyecto. Felipe, me interesa que conversemos de cómo se construye esta pila. Partamos desde cero, aquí no había nada, ¿no es cierto? Ahora vemos un montón de cosas, pero ¿qué es lo primero que se instaló acá? Lo primero que se instaló, como tú puedes ver a la izquierda, está la YACAP, que es una plataforma temporal, la cual se hincó
para poder dar una superficie de trabajo para iniciar los trabajos hace un tiempo atrás. Con esa plataforma se empezaron a instalar los pilotes. La yacape es una barcaza, llega flotando. Es una barcaza de propiedad del contratista, la cual llegó flotando y se hincó con ciertos pilotes para poder dejarla fija. Tiene estas 4 patas que le permiten afirmarse en el fondo. Le permiten afirmarse en el fondo y ahí con ello tú tienes plataforma de trabajo, ya sea para guardar materiales, para tener contenedores de oficina y empezar a tener como una especie de instalación de faena temporal en la pila central para poder iniciar los trabajos. Recordémosle a la gente que acá está la roca Remolino, en la profundidad aquí no es tanta, ¿no es cierto? Efectivamente, se eligió la roca Remolino porque en la batimetría del puente del canal de Chacao, este es el punto más alto y acá está casi el medio del canal de Chacao. Es una superficie rocosa y tiene una particularidad porque según los estudios geotécnicos que se hicieron, la parte superior es roca, la parte inferior es una arena cementada, lo cual lo hace particular. La geotecnia es compleja, es bien variada. Sí, pero tuvimos la suerte de que en ese sector había roca y no estaba a una profundidad muy alta, que permitió hacer pilotes de una profundidad más o menos de 50 a 60 metros. Los pilotes son hechos con una camisa de acero de 2,5 metros de diámetro, el cual se hinca en una longitud de 60 metros. El pilote total son 60 metros, pero la camisa son aproximadamente 24 metros. Ya, y estos 24 metros de camisa se hincan, tú te refieres que eso se va enterrando, ¿no es cierto?, en el terreno mediante golpe hidráulico. Sí. Básicamente, sí. Ya. Y cada golpe hace que penetre, qué sé yo, 20 centímetros o algo por el estilo. Instalas la camisa y luego, ¿qué haces? Luego de instalada la camisa, excava el material existente para posteriormente colocar la armadura que ya viene prefabricada, para luego colocar el hormigón dentro de la camisa. Entonces, la primera gran etapa de construir esta pila es los pilotes, que en este caso son 36. Efectivamente, son 36 pilotes, fue la primera etapa. Posterior a esa etapa se hizo el encepado, que es la estructura que se puede ver más abajo, la cual sirve para unir los pilotes y ser una especie de fundación para la pila posteriormente. Y cada etapa de construcción son del orden de 4 metros. Sí, la pila central está constituida por 40 lotes. Cada uno de esos lotes es un proceso constructivo completo, que parte desde el posicionamiento del moldaje, la colocación de la enfierradura y el proceso de hormigonado. Y esa secuencia se repite 40 veces. Ya, podemos ver desde aquí las juntas de construcción entre cada una de los lotes. ¿Cuánto demora en construirse cada uno de estos lotes? Según el programa inicial, cada lote está pensado en construirse en 15 días, pero la realidad es totalmente distinta. Acá las condiciones climáticas son muy adversas y actualmente cada lote aproximadamente entre 35 días se está haciendo cada uno de ellos. Bueno, imaginémonos que estas pilas ya están terminadas, ya han llegado a su altura final. ¿Qué es lo que viene ahí? Una vez que las pilas están terminadas, se procede a la instalación de la silla. La silla va en la parte superior de cada una de las pilas, en la cual está el cable, pasa por ella. Ya, o sea, la silla es una estructura metálica que se posiciona en las torres para recibir el cable. Efectivamente. Sandro, en este capítulo hemos estado recorriendo las obras del puente Chacao, realmente una obra impresionante por el tamaño, por la magnitud de la infraestructura, pero también por los tremendos desafíos que hay en esa zona, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los vientos, las mareas. Y desde ese punto de vista, la logística juega un papel fundamental para poder lograr el éxito de un proyecto. Desde tu experiencia en AVA Montajes, ¿cuáles son las principales variables que tú tienes que considerar para una buena logística? Bueno, yo creo que efectivamente, como dices tú, la logística pasa a ser muy, muy relevante. Hoy día puede ser el factor que te cambie y te aumente o te destruya un resultado en términos económicos y en términos de plazo. La logística asociada a plazo y a calidad podemos verlo después, pero en términos de plazo significa empezar a pensar en el proyecto en forma anticipada por mucho tiempo antes. Desde la calidad de los proveedores, la ubicación de los proveedores, los tiempos y los compromisos asociados con los distintos stakeholders que hay en todo este proceso. Porque uno piensa la logística, ya llegó el equipo, llegó el suministro, llegó la gente. Ojo que logística también es la provisión de mano de obra calificada. Pero si nos vamos a los suministros, a los equipos principales, es muy relevante tener los compromisos de los proveedores y estar con ellos desde el día 1, en el estudio de la propuesta. En el estudio de la propuesta es todo simple, hay una ingeniería normalmente que no está terminada, por lo tanto son muchos desafíos y compromisos que se toman en conjunto. Por lo tanto, el mandante final tiene que tener claro a esa altura cuáles son los imponderables
los riesgos que hay y definitivamente cuáles van a ser los trabajos que hay que ejecutar y que es solo en el escritorio. Resuelta, entre comillas, la logística, la planificación, viene la etapa de construcción donde la calidad juega un papel fundamental para asegurar que las obras van a funcionar como se espera que funcionen. Así es, el tema de la calidad no se trata y aquí de repente en la industria se mira en forma tal vez muy liviana, se da por hecho, ¿no? Pero la industria también te dice, mira, este seguimiento desde la génesis en el estudio y la propuesta, el acompañamiento a los proveedores, el acompañamiento con las certificaciones que corresponden, con los ensayos que corresponden, en el minuto que corresponde, pasa a ser una herramienta relevante el último día cuando tú dices efectivamente se terminó, se entregó a tiempo, oye, pero la calidad efectivamente está con toda esa trazabilidad. Y eso significan recursos que hay que poner desde el inicio a término. Y sobre todo cuando hay proveedores que son internacionales, que tienen estándar distintos. Recordemos que Chile es bastante estricto en el área minera, en el área de infraestructura, y eso normalmente no va de la mano con los estándares que están acostumbrados en Europa, en Estados Unidos, en Asia, son totalmente distintos. Entonces también obliga a involucrarse con los estándares distintos, las comparaciones de estándares, lo usual. Aquí hay bastante acero. Mirado de afuera dice, bueno, es el mismo. No es el mismo. Hay calidades distintas, hay homologaciones que hay que efectuar en forma anticipada y eso significa también, reitero, el involucramiento del área de ingeniería, de construcción, de constructibilidad, de estandarización, porque no es un copy-paste. Esto es un puente de 10, de 50, de 2 kilómetros, no es lo mismo. Bueno, David, hemos subido ya varias escaleras, varios pisos. Cuéntame, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en el nivel superior del ACS. Acá nos encontramos instalando enferraduras verticales de 40 milímetros de diámetro. Esta obra será tremendamente robusta para poder mantenerse operativa durante toda su vida útil. Para que te hagas una idea, el proyecto usará 70.000 toneladas de acero, el equivalente al peso de 10 Torre Eiffel, y 140.000 metros cúbicos de hormigón, casi el doble de lo utilizado en el Costanera Center. La logística es un mega desafío por sí solo, particularmente en la pila central, donde mareas, vientos y lluvias dificultan el trabajo. La mejor opción, una planta de hormigón offshore instalada en una plataforma cercana a la Roca Remolinos. Carlos, este megaproyecto tiene 3 plantas de hormigón, ¿no es cierto? Una sur, norte y esta que es la que está en la pila central. Ahora, evidentemente, esta es especial, requiere toda una operación distinta. Cuéntanos un poco de ese proceso. Esta planta, como se encuentra en el medio del canal de Chacao, requiere del suministro continuo de materias primas para la fabricación de hormigones. Entonces se alimenta de cementos áridos, aditivos, agua, todo lo necesario para fabricar hormigones. Todo llega acá por barcaza. Exactamente, usamos un artefacto marino que requiere de incluso ser remolcado por una embarcación. Ese artefacto marino se llama gabarra, tiene una serie de cintas transportadoras, buzones de acopio de áridos y esa es la que se acerca acá a la pila central con los materiales que trae desde el lado norte del proyecto. Acá los distribuye, los acopia, por ejemplo los acopios de árido que vemos en el fondo de la planta, alimenta también los silos de cemento, los bines de aditivo y todos los materiales necesarios para hacer hormigones acá en el medio del canal de Chacao. Las torres sur y norte del puente miden 160 y 200 metros de altura respectivamente. La elevación de estas estructuras requiere de complejas operaciones de izaje y la implementación de estrictas medidas de seguridad debido a la altura y las condiciones climáticas.
José, usted es el capataz de este turno, ¿no es cierto? Sí, señor. Cuénteme lo que estamos viendo. Aquí estamos en el proceso de hormigonado del lote 32-1. Ahora, como podemos ver bien el capacho, vamos a hacer en 2 movimientos. Posteriormente se saca el capacho, se vibra, se mete los viejitos, perdón, se vibra. El vibrado para que se distribuya bien el hormigón ahí en el... Viene el hormigón entre el fierro y el moldaje. Esta pila sur tiene 157 metros. 157 metros, señor. ¿Dónde estamos ahora nosotros? En este momento estamos en 150 metros aquí en esta plataforma. Y donde está la losa, 148. 148 metros de altura. La gente, para que se imagine en su casa lo que es estar acá, el viento, la vista espectacular a la isla de Chiloé, al continente por allá, realmente impresionante la sensación. Estas gigantes torres son solo una parte de este importante megaproyecto. Posteriormente, será necesario instalar el cable principal y secundario, desde donde colgará el tablero por el que circularán los vehículos. A su vez, el cable debe ser anclado en ambos extremos del puente, donde se construyen unas enormes estructuras de hormigón, denominadas macizos de anclaje. En el caso de un puente colgante como este, ¿cuáles son las principales estructuras que conforman este puente? Tal como lo dice el nombre, una estructura colgante quiere decir que en este caso el tablero por donde van a transitar los vehículos cuelga de un elemento. Entonces, en este caso, estamos viendo, ¿cierto?, la pila norte, podemos ver, ¿cierto?, más allá la pila central y después en la isla la pila sur. Este tablero, que va a ir desde el extremo norte hacia el extremo sur, va a estar colgado de unos cables verticales que se conocen como péndolas. Y esas péndolas también se conectan a lo que se conoce un cable principal. Y este cable principal va a ir desde el extremo norte hacia el sur. Estamos hablando de un cable principal que está conformado por distintos alambres y ese cable principal tiene aproximadamente 2,9 kilómetros de longitud. Ahora, la importancia de los elementos que nosotros vemos acá, que se conocen como macizos de anclaje, son los que le permiten dar la tensión a este cable principal. Son elementos de hormigón armado, tenemos volúmenes de hormigón armado bastante importantes, en el caso del lado norte aproximadamente 27.000 metros cúbicos de hormigón, que le otorgan un peso tal que permite entonces tensar este cable principal desde el cual se van a colgar las péndolas y finalmente se va a colgar el tablero. Cada cable está compuesto por miles de alambres de acero y puede soportar decenas de miles de toneladas. Las cifras de este proyecto son impresionantes. Si alineamos todos los alambres que conforman el cable principal, podríamos dar la vuelta completa a nuestro planeta. La instalación de los cables va a requerir equipos especializados y una ingeniería de precisión para asegurar la correcta distribución de las cargas. El cable va a venir desde la torre norte en este caso, ¿no es cierto? Y va a ir a estas dos estructuras. 예, 62개의 케이블이 이제 각각 양쪽으로 이렇게 정착이 되는 겁니다. 이렇게. Sí, el cable se divide en 62 torones por lado. Por lo tanto, esos 62 torones caen a este lado y el otro en el lado este. Para que la gente entienda, me gustaría explicar esto de los torones. Acá tenemos un gran cable principal que se compone de 62 torones y cada torón se compone a su vez de, si no me equivoco, de 127 alambres de 5.4 milímetros. Por lo tanto, tenemos lo que se fabrica acá son alambres de 5.4 milímetros que se ponen de a 127 para formar un torón y luego se juntan estos 62 torones que en su conjunto forman un cable principal y eso, al llegar acá, esos torones se vuelven a abrir porque en el cable están todos juntos en un solo macizo, digamos, y eso se vuelve a abrir y se pasa por esta estructura de acá y luego se ancla allá. Podemos ver dónde se ancla. 어디로 가는지 한번 볼 수 있는. Acá. Ya, ahí podemos ver 62 perforaciones, que va a ser donde estos torones que conforman el cable principal van a estar embebidos en esa estructura de hormigón. El tablero que formará la calzada del puente estará compuesto por 124 segmentos de 24 metros de ancho, que actualmente se fabrican en Corea del Sur, en maestranzas altamente especializadas, y se trasladarán por mar en barcazas de gran tamaño hasta su ubicación final para ser izadas y colgadas de los cables secundarios o péndolas. Nos han estado contando cómo se diseñó y cómo se está construyendo los macizos de anclaje,
los pilotes, el encepado, ¿no es cierto?, las elevaciones de las distintas pilas. Pero cuéntanos qué es lo que va a venir después, una vez que ya hayan terminado las pilas, que es básicamente el cable y el tablero. El proyecto tiene un 50% de avance, pero prácticamente todo el 50% restante corresponde a elementos estructurales que se fabrican fuera del país. Por lo tanto, la logística, coordinación y gestión de estos procesos de ingeniería, fabricación, el tema de traslado e instalación es bastante complejo y es bastante largo. Sí. Por ejemplo, el cable demora, de acuerdo a la proyección que tiene el contratista, 12 meses aproximadamente en fabricación. En fabricar, sí. Pero el tablero son 2 años. Imaginemos que esos materiales, tanto el cable como el tablero, ya están acá. Imaginemos que las pilas ya están listas. ¿Qué es lo que sigue después de que las pilas están listas? Luego de eso se tienen que instalar otros elementos que se llaman sillas, que son unos elementos estructurales de fierro fundido que se van a instalar en los machones de anclaje, que son las sillas de dispersión y las sillas torre, que van en la parte superior de las torres, para luego comenzar el proceso de izaje, digamos, y de instalación del cable principal. Posteriormente a eso, el proceso de instalación de las péndolas, que en total son 470 péndolas que se colocan, considerando el vano colgante del lado norte, el vano principal norte y el vano principal sur, y posteriormente el tablero que se va a fabricar en Corea del Sur. Ya, y una vez que están instalados los 60, 62 torones, estos se compactan. Se compactan en uno solo. Ese proceso básicamente considera la compactación a través de un sistema de alambre, ¿ok? Luego de eso viene casi una camisa de neopreno. Perdona, este alambre que tú mencionas va envolviendo los 62 torones. Exactamente. Ya. Va envolviendo los 62 torones para compactar finalmente el cable principal. Luego de eso se coloca una camisa de protección y luego de eso el sistema, digamos, de deshumidificación. Entonces ustedes van a haber instalado ya este cable principal con todo el sistema de compactación que tú mencionas y luego vienen las péndolas. Exactamente, que son estas cuerdas o digamos cables que sostienen el tablero. Son en total 470, los diámetros de estos cables van entre los 85 milímetros y 120 milímetros, dependiendo obviamente de qué segmento tengan que soportar. Y luego de la instalación de esas péndolas y del sistema de conexión al tablero, obviamente tenemos todo el proceso de izaje e instalación de los decos, de los segmentos de tablero de acero. Bueno, José Ignacio, muchas gracias por esta conversación que vamos a tener. Yo sé que Acciona es un líder mundial dentro de los contratistas, ¿no es cierto?, en todo tipo de proyectos y por supuesto que en puentes también tienen mucha experiencia, así que me gustaría partir preguntándote por eso. Cuéntanos tú un poco cuál es la experiencia de Acciona en puentes. Bueno, Acciona, como bien has dicho, tiene un largo recorrido, ¿no?, en la realización de puentes. Hemos hecho a lo largo de nuestra historia todo tipo de puentes de vigas, puentes empujados, puentes arco, puentes atirantados. Es decir, tenemos una amplia gama de puentes realizados e incluso tenemos en algunos casos para ciertas metodologías nuestra propia patente de construcción, ¿no?, como en el caso de los puentes empujados. En este programa de megaproyectos nosotros estamos recorriendo los proyectos más impresionantes, más complejos de Chile, y dentro de eso hemos visitado el puente Chacao, que tiene varias características que lo hacen un proyecto muy desafiante, muy especial, sobre todo para la realidad chilena, donde no teníamos tanta experiencia en puentes de esa magnitud. Pues bueno, lo primero sí, o sea, no solo es un puente muy significativo para la realidad chilena, sí, yo creo que es uno de los puentes más importantes que está realizando ahora en el mundo, ¿no? O sea, el puente de Chacao la verdad es que es impresionante, ¿no? En relación a la experiencia de Acciona, sí que hemos hecho puentes que tienen cierta similitud con el de Chacao, con este puente colgante, ¿no? Y en ese caso, pues podemos estar hablando de los puentes, tanto el puente de Tincao, que hicimos ya hace más de 20 años, el Concón, el puente de Cebu, que acabamos recientemente, que empezamos en 2020 y que creo que acabamos sobre 2023, que está en Filipinas. Y ahora en la actualidad también estamos realizando un puente en Vancouver. Tú comentabas del puente de Cebu, he escuchado hablar de ese proyecto, sé que es muy interesante. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de en qué consiste? El puente de Cebu está situado en una zona de alto riesgo sísmico, por lo cual tenemos un sismo bastante elevado, que puede ser una similitud con el puente de Chacao, que por lo que tengo entendido también tiene unos condicionantes sísmicos bastante importantes. Luego tiene unos condicionantes también climáticos en cierto modo parecidos al puente de Chacao. Es decir, hemos tenido que diseñar el puente y los pilones para
unos vientos de hasta 250 kilómetros por hora debido a la posible afluencia de tifones. Pero bueno, en Filipinas es algo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Siempre que hay una zona de tifones. Otra similitud que tenemos con el puente de Chacao es que tenemos que hacer cimentaciones en un entorno marino, es decir, tenemos que hacer un pilotaje profundo en unas condiciones marítimas, ¿no? Con medios marítimos. Eso es importante mirarlo cuando vas a construir un puente, porque al final tu programa de trabajo depende de cuánto tiempo vas a poder trabajar. Si durante mucho tiempo hay un viento mayor de 40-50 kilómetros por hora, pues no pueden operar tu grúa, no pueden operar tus barcos y no puedes trabajar, ¿no? ¿Cómo resumirías tú la metodología constructiva del puente de Cebu? En el puente colgante de Chacao tienes unos cables que son la catenaria, que son los cables grandes que soportan toda la carga, de las cuales parten unos tirantes verticales de los que cuelga el tablero. En cambio, en el puente de Cebu estamos hablando de un puente atirantado en el que también hay cables, pero son unos cables totalmente diferentes y solo hay un tipo de cable, por así decirlo. Es un cable que va directamente del pilono al tablero, es decir, al final el cable proporciona unos apoyos cada cierto espacio y además el tablero, al estar los cables inclinados, al contrario que lo sucede en el puente de Chacao, que los cables verticales son verticales y no producen ninguna compresión en el tablero, en el caso del puente de Cebu, pues la inclinación de los tirantes mete una compresión en el tablero que le permite también resistir las fricciones y los esfuerzos de una forma un poco más eficiente. En relación al proceso constructivo de Cebu, pues bueno, otra de las diferencias con el puente de Chacao es que nuestro tablero es de hormigón, mientras que el tablero del puente de Chacao es un tablero metálico, ¿no? Y el hormigón se tiene que echar in situ, por lo cual tienes que esperar a que el hormigón adquiere una cierta resistencia para luego poder tesar y una vez que ya has tesado poder seguir avanzando, ¿no? En cambio, en el puente de Chacao, pues bueno, tienes un tablero metálico. El tablero metálico evidentemente no se hace in situ, no se prefabrica y se lleva al sitio mediante unas bovedas. José Ignacio, a nivel de diseño, digamos, existen muchos tipos de puentes y en algún momento hay que definir para cada proyecto cuál es el más adecuado. Entre los atirantados y los colgantes, ¿cuáles dirías tú que son los factores claves para ir por uno u otro? Pues bueno, yo ahora mismo el factor clave, bueno, lo primero es el vano que tenemos que salvar. Los puentes colgantes, pues digamos que a partir de 1000 metros diría que es la única solución, ¿no? Y luego también depende un poco de la cimentación que tengan. Los puentes colgantes necesitan tener unas cimentaciones o un terreno muy competente para anclar toda esa tracción que llega, ¿no? Con lo cual, si no tienes esas características, pues bueno, pueden ser bastante más caros, ¿no? Generalmente, ¿cómo se decide? Pues tú al final tienes que hacer un análisis de las posibles soluciones que pueden darse para cierta localización geográfica, no solo teniendo en cuenta la luz, sino otros condicionantes como son por la experiencia local o ¿no? los recursos que están disponibles, ¿no? en la zona, y con eso hacer un estudio económico y ver pues más o menos qué es lo que más económico. Y pensando como en el futuro de la industria de puentes, por decirlo así, ¿cómo ves tú alguna innovación o algún método constructivo que vaya a marcar la pauta en los próximos años? Yo creo que en primer lugar se está intentando mejorar un poco lo que viene siendo el mantenimiento de los puentes y sobre todo el sistema de inspecciones, ¿no? Para intentar tener puentes que sean fáciles de mantener y que te duren más y te gastes menos en caso de que tengas que reparar. Nosotros, por ejemplo, otra cosa en la que hemos intentado mejorar pues es el tema de la tecnología BIM, que supongo que habéis oído hablar de ella, ¿no? Que al final es una metodología que te permite desde la fase de oferta, pasando por la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de operación, crear una especie de modelo que te puede dar toda la información del puente, ya no solo unas infografías 3D que sirven para detectar posibles clashing, ¿no? y posibles incongruencias en el diseño, que son muy útiles en la fase de diseño, sino luego para tener toda la información del proyecto, no solo a nivel de un 3D, sino especificaciones, mantenimientos, programa, todo en un modelo que pueda gestionar todo lo que viene siendo la obra. Bueno, José Ignacio, muchas gracias por esta conversación, por tu respuesta espectacular, el expertise que tiene Acciona y tú también en materia de puentes, así que un placer haber conversado contigo. Adolfo, ¿cómo estás? Bien, gracias Matías por visitarnos. Muchas gracias a ti por recibirnos. En este capítulo estamos explorando las particularidades, las dificultades de un gran megaproyecto que es el Puente Chacao. ¿Qué tipo de servicio y producto
ofrecen ustedes específicamente para puentes? Bueno, Leica Geosystems hoy día en su amplio abanico de productos y servicios que provee, está presente en particular con Puente Chacao desde su inicio, por cierto, y los productos y servicios que ofrecemos son principalmente productos tecnológicos. Dentro de ellos podemos mencionar una estación total, las multiestaciones también, los sistemas GNSS y sistemas de captura de realidad. Eso también va apoyado con sistemas de monitoreo que nosotros también podemos entregar y software también de análisis de infraestructura, como lo que es el software Leica Infinity, que permite entonces trabajar todos los datos que provienen de estos elementos topográficos usados en puente. Cuéntanos un poco más de ese software. Leica Infinity es un software muy potente que permite la incorporación de datos desde el ordenador a la estación o desde la estación o el elemento sensor al ordenador. Trabajan, como te digo, viceversa, y en él yo puedo cargar diferentes elementos y componentes, como por ejemplo, en el caso de un puente, puedo cargar su alineamiento, puedo cargar su perfil, y puedo entonces analizar los datos que provienen desde un elemento sensor, ya sea una estación total, un GPS o inclusive un escáner, y hacer inclusive, como te digo, analizar su avance, ver cómo va la obra y eventualmente incluso hacer algunas tareas de monitoreo si es que así lo requiere. ¿Y esto te permite también ir conciliando la obra con el diseño? Correcto. Como yo tengo ahí una parte, llamémoslo así en términos sencillos, una parte teórica del proyecto, como la parte teórica la tengo en el computador, yo la puedo ir, como bien dices tú, conciliando con lo que tengo a través de los sensores que están hoy día trabajando en la obra. Entonces, esa incorporación y esa integración de información la hace este software Leica Infinity. Todo esto te permite ir asegurándote que los espesores sean los que están indicados en el diseño, ¿no es cierto? Los ángulos, la geometría, los volúmenes, etcétera, coincidan con lo que está planificado en el diseño. Correcto. Toda esa información que proviene desde el modelo, yo la puedo inclusive cargar en los sensores. Yo hablo de sensores para no confundirnos a veces, ¿ya? Pero los puedo cargar en los sensores, ya sea, insisto, estación total, un receptor GNSS o incluso un escáner, y hacer una comparación y ver cómo está el avance de la obra con respecto al teórico. El Puente Chacao no es solo una obra de ingeniería, es una promesa de conexión, desarrollo y transformación para el sur de Chile, acortando distancias, facilitando el comercio, el turismo y mejorando la calidad de vida de miles de personas. Este proyecto o megaproyecto tiene un impacto no solamente en lo que se está realizando en términos de ingeniería, sino que también tiene impactos en lo que es la conectividad sur de nuestro país. Los impactos que pudiese tener en la región de los lagos y en el sur de Chile son bastante amplios, por lo tanto no solamente está esta unidad ejecutora, sino que también está esta figura de un directorio del Puente Chacao, una comisión asesora ministerial, en donde participo yo como jefe de proyecto y hago un reporte mensual a un comité que está definido o integrado por la ministra, exministros, las autoridades locales, hay representantes del delegado presidencial de la región. Es un mega desafío, un mega proyecto, pero no, estamos orgullosos como equipo de estar acá trabajando y haciendo algo que va a ser muy importante para el país y debería ser un orgullo de la ingeniería chilena. Carlos, muchas gracias por recibirnos. Bueno, te cuento, hemos estado grabando en el Puente Chacao las obras, muy impresionante todo lo que están haciendo, la magnitud del proyecto. Hemos estado más metidos en la parte de ingeniería, la parte técnica, pero es bueno recordar también que detrás de esta estructura hay cierto espíritu, ¿no es cierto? En este caso, detrás de este puente está el espíritu de conectar a las personas. Y detrás de eso también está el concepto de la rentabilidad social. Entonces, me gustaría que tú le explicaras a la gente en simple este concepto de la rentabilidad social de los proyectos y cómo se traduce esto en este caso particular del Chacao. Bueno, la rentabilidad social es un criterio que tiene el Estado definido para asignar los recursos públicos y poder priorizar entre recursos públicos. Se calcula la rentabilidad social en función de los beneficios que reporta este puente a quienes circulan por este trayecto. Para decirlo en concreto, ¿qué beneficio tiene el puente para quienes usan hoy día los transbordadores? Ese es el criterio de rentabilidad social. Con ese criterio, el proyecto costó mucho que fuera aprobado y por lo tanto este proyecto requirió de un esfuerzo mayor para poderlo justificar.
Perdona, o sea, más en concreto es la cantidad de usuarios y el tiempo que se ahorran en atravesar el canal de Chacao. El tiempo que se ahorra, ¿no? Como eso no daba, porque son hoy día pocos los usuarios, fue necesario ampliar un poquito el criterio y invitar a las autoridades y a quienes toman la decisión de evaluación social a que miraran también el impacto inducido que podía tener el puente. Y uno de los argumentos que usamos en su momento para poderlo justificar fue el aumento del valor de la tierra en la isla. Y por lo tanto, cuando uno percibe lo que pasó en la isla de Chiloé una vez que se anunció el puente y el cambio del valor que tuvo la tierra en Chiloé, se da cuenta del tremendo valor y la tremenda importancia que tiene este puente para la comunidad. Eso probablemente excede un poco los criterios técnicos clásicos en la evaluación de este puente y fue necesario pedirle al presidente de la República que empujara esta iniciativa para poderla llevar a cabo. A nuestra espalda se encuentra la isla de Chiloé. Por lo tanto, en la ribera de la isla vamos a contar con un centro de monitoreo y un centro turístico para acercar finalmente el puente Chacao hacia la comunidad. Vamos a tener un centro donde vamos a estar monitoreando 24/7 la estructura, pero también la comunidad de Chiloé y la comunidad del continente va a tener la oportunidad de contar con una sala donde vamos a estar pasando permanentemente videos de la estructura, de cómo se construyó. Vamos a tener cafeterías, vamos a tener la oportunidad de que la comunidad local pueda mostrar la artesanía, lo que se está produciendo en la isla de Chiloé, para que todos los visitantes tengan la oportunidad de pasar al centro del visitante y también recorrer este sector, porque vamos a tener pasarelas de acercamiento a la estructura y de esa forma acercar esta mega obra hacia la comunidad. Hacer un puente es unir dos puntos, pero construir este es unir una isla con el futuro, abriendo nuevas oportunidades y fortaleciendo la identidad de Chiloé dentro del territorio nacional. Una obra desafiante, compleja y profundamente inspiradora para todos los que amamos la ingeniería, demostrando la capacidad humana para superar obstáculos aparentemente insuperables y construir maravillas que conectan personas y territorios. Los puentes colgantes son como los puentes estrella, ¿no? Los puentes que tienen más impacto, más tradición y los que requieren más expertise. Lo normal es que los países empiecen haciendo puentes colgantes pequeñitos y vayan progresando. Estados Unidos, Turquía, China, todos han ido subiendo. Chile está dando un salto. Desde puentes colgantes que existen en el país, pero que son de muy pequeñas dimensiones, estamos pasando a un puente que es número 1 mundial. Entonces, para dar ese salto hace falta apoyo tecnológico, apoyo de conocimiento, de experiencias propias, y eso es lo que tratamos de aportar con expertos sísmicos, geotécnicos, de topografía, de muchas índoles, de hormigón, de acero, de fabricación en maestranza, de construcción in situ, un amplio elenco de expertos que vienen a aportar lo que falta para dar ese salto. Sin duda, el puente Chacao, desde el punto de vista de la ingeniería, es un desafío tremendo. Una vez que el puente Chacao esté terminado, va a ser un hito a nivel internacional. Y aún no termina, pero ya es parte de nuestra historia. Liderado por la Dirección de Vialidad, esta estructura se convierte en un hito de la ingeniería chilena y latinoamericana que marcará un antes y un después en la conectividad del sur de Chile. Esto es Megaproyectos y estamos cruzando el Chacao como nunca antes lo viste, revelando los secretos y la grandiosidad de esta épica construcción.